Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un magazine más de John Silence Radio, continuando con un tema que causó mucha controversia, que es Lovecraft contra Stephen King. Stephen King, no me peguen, Stephen King, no me regañen. Entonces, les mando un saludo a todos, gracias por estar aquí, en donde quiera que te encuentres en el país donde nos escuches, recibe de mí un afectuoso saludo, un cálido abrazo de oso, ahora que fue esta situación del encierro. Creo que me hace falta salir en bicicleta, ir a nadar como anteriormente lo hacía, y entonces subí un poco de peso y ya me estoy transformando como en un oso. Entonces les mando un saludo a todos. ¿Por qué este programa? Bueno, porque es interesante. Hay algunos puntos que no estuvieron muy atinados, no fueron muy correctos. Pero bueno, empecemos. Hicimos una comparación entre Stephen King y Lovecraft. Y preguntamos, ¿por qué Stephen King tuvo éxito y Lovecraft no? Está más emparentado, está más la balanza apunta más hacia que Stephen King tiene más talento, de acuerdo a mi perspectiva y a lo que yo les quería contar, y que Lovecraft, pues no, porque yo di algunos puntos que algunas personas no estuvieron de acuerdo, ¿no? Me dijeron, oye, estás equivocado. Esos no fueron los puntos correctos del por qué Lovecraft no tuvo éxito. Entonces vamos a retomar todo paso a paso. Es difícil la comparación. Lovecraft vivió hace muchos años y Stephen King no es contemporáneo de Lovecraft. Stephen King es hasta cierto punto moderno. Por ahí me decían, lo que pasa es que cuando Lovecraft inició, no había la fuerza ni tampoco todo la situación mediática de los cines, de las películas. Entonces, pues Lovecraft no pudo tener el impacto que tuvo King, ¿no? Eso me comentan. Para empezar, vamos a hablar de las criaturas. ¿Qué les parece para darle un enfoque distinto? Criaturas de King, criaturas de Lovecraft. Ambas son entidades que pareciesen ser extradimensionales o una situación extraterrestre. Esto es muy divertido y es muy impactante porque ahí les va una reflexión. Fuera del ámbito, bueno, incluso en el ámbito religioso, yo lo iba a quitar, ¿no? Iba a destacar un punto, pero no se puede. ¿Por qué? Analícenlo. La mayoría de las criaturas relacionadas a una circunstancia de terror, de misterio, de lo desconocido, son extraterrestres, o podemos llamarlo extradimensionales, ¿no? Yo me he puesto a analizar eso y hay algunos seres féricos, como las hadas, como los duendes, que parece que son de esta tierra. O sea, que son criaturas que viven en esta tierra escondidas o en algún otro plano dimensional, que eso los transformaría en extradimensionales. Pero en mi percepción no es que estén como en un plano dimensional distinto. Yo creo que vibran en este mismo plano, pero tienen diferentes maneras de ser vistas, ¿no? Algunas personas tienen la sensibilidad para verlas, otras no. Por ahí decían en algún escritor de ciencia ficción que nos hacían falta sentidos para percibir para otras cosas y tener otras emociones y otras sensaciones, y esa situación sería increíble, ¿no? Que tal vez nosotros no tengamos los sentidos suficientes para percibir esas formas de vida que se encuentran dentro de nuestro mundo. Entonces, sí hay criaturas fantásticas, criaturas mágicas, místicas, misteriosas, que no son de este mundo, pero también hay quienes sí lo son. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, Loch Ness, que supuestamente Nessie es un plesiosaurio que por algún motivo sobrevivió a la extinción de los dinosaurios, y hace el siglo pasado y antepasado tuvo muchas personas lo vieron, hubo muchos avistamientos de Nessie.
Pero después misteriosamente pues ya no, y después también hubo una persona que hizo un fraude con un submarino de juguete, montó al monstruito encima y decía que era una foto real, y luego todo el mundo se dio cuenta que era una farsa. Entonces no se sabe. Han hecho barridos del lago Ness con barcos, con sonares, con diferentes maquinarias y cuestiones de vanguardia, ¿no? En la tecnología, y no lo han encontrado. No han encontrado a Nessie. Dicen que el lago Ness tiene una conexión con el océano. Por debajo de él hay unas cuevas, unas grutas que conducen al océano. Entonces creen que Nessie pudo haber escapado. El caso es de que no es tan sencillo pensar que ande un plesiosaurio por ahí, ¿no? Pero lo que lo convierte en una criatura mágica, mística y misteriosa, que también está dentro de nuestro mundo, ¿no? Que existió en nuestro mundo, que no es extradimensional. Pero la mayoría de las criaturas que podemos observar en Lovecraft son entidades que se hacen llamar, más bien las personas o las logias o las iglesias o los templos que los veneran los llaman dioses. A sí mismos no se llaman dioses, o sea, ellos no se reconocen como dioses. Pero la gente que los venera o que los conoce, los ocultistas, Abdul al-Hashred, los magos, todos esos que los llegaron a conocer, les dicen que son dioses y que no solo reinan aquí, sino en un mundo paralelo extradimensional que es el reino de los sueños, donde está la meseta de Leng y donde de alguna forma ellos también tienen una injerencia. Vemos en el libro negro de Al-Sofocus esta historia de Lovecraft, en donde nuestro protagonista como que viaja a través del espacio y llega a otro planeta donde se encuentra el trono de Nyarlathotep. Eso se me hace muy interesante porque es algo muy vanguardista para el tiempo de Lovecraft. Estamos hablando de las criaturas, pero quiero hacer un paréntesis. Yo tengo la percepción. Lovecraft tenía un abuelo que era ocultista y que tenía una biblioteca increíble con muchos libros que seguramente pues eran libros muy difíciles de conseguir. De algún modo, Lovecraft creo que no, pero sí su abuelo tuvo algún contacto con alguna entidad o con algo que le brindó toda esa sabiduría. Porque de alguna forma yo creo que Lovecraft tiene mucho sentido en sus criaturas. Tiene muchas cosas que son como que a lo largo de los años te vas dando cuenta que se asocian a cosas que en ese entonces no existían o no habían descubierto, ¿no? Como por ejemplo, ahora conocemos perfectamente el mecanismo del cáncer. Ustedes saben, se los voy a definir, se los voy a describir en pocas palabras y seguimos hablando de las criaturas de Lovecraft. El cáncer es una célula de tu cuerpo que se revela, se transforma y empieza a trabajar de una manera distinta. Pero no solamente es esa situación, o sea, para que el cáncer sobreviva tienen que pasar una serie de pruebas muy difíciles. Para empezar, la célula, cuando se da cuenta que está loca, que está actuando de forma extraña, se suicida. Se llama apoptosis, se rompe, se suicida. Pero tiene que fallar el suicidio celular para que exista el cáncer. Entre otras cosas, también en el ADN de nuestras células hay unas enzimas que están revisando que el ADN se encuentra en orden. Y esas enzimas también tuvieron que haber fallado, porque si ellas ven que no está funcionando bien, pues también destruyen la célula. Y después, ya que surgió el cáncer, por así decirlo, y se logró del suicidio, se logró salvar de que el ADN, los que revisan el ADN no lo encuentren, pues después de que ya hace eso, se camuflajea, porque entonces el sistema inmune también lo busca. Por ahí como que se mandan información, por ahí anda una célula que se volvió loca, algo así como Michael Myers en Halloween, anda matando a todos, se volvió loca, agárrenla. Entonces lo que hace el cáncer es que se mimetiza, o sea, se hace pasar por una célula buena y se esconde. Entonces ya que está escondido, genera una serie de químicos para que vasos sanguíneos se conecten a él. Y a través de esos vasos sanguíneos, él pueda mandar más cáncer, o sea, más criaturas como él, a otras partes del cuerpo y se reproduzca. Esa situación es llamada metástasis. Entonces esta célula maligna, perversa, que se escapó de todos los que la persiguen, pues es diferente. Es un poquito más sensible que las demás porque es una célula defectuosa. Entonces se anda escondiendo y es una célula que no tiene la misma fuerza que las otras, pero sí tiene como esa maldad de reproducirse. Y como está generando vasos sanguíneos,
para que se conecten a él, pues parece como un pulpo, por eso se llama Cáncer. Cáncer viene del griego cangrejo. Hay una constelación que se llama Cáncer y es un signo zodiacal. Entonces el Cáncer parece una célula cangrejo, o sea, tiene como tentáculos y es terrible y se agarra y se escapa y se esconde y manda más como él para que se reproduzcan y bueno, termina destruyendo el cuerpo, ¿no? Depende qué tipo de cáncer sea. Por ejemplo, si el cáncer surgió en los huesos, pues el cáncer es una célula ósea. Entonces, donde quiera que llegue el cáncer, va a ocasionar como una generación de huesos espontánea y unos tumores calcáreos así como de roca. O sea, si es el cáncer óseo. Si es un cáncer, por ejemplo, muy peligroso es el cáncer de páncreas, porque precisamente las células del páncreas suelen reproducirse muy rápido cuando son cáncer y ocasionan una muerte rapidísima. Pues ustedes saben que Steve Jobs, me parece, murió de cáncer de páncreas. O sea, con todo el dinero del mundo no pudo evitar morir de esa enfermedad, ¿no? Y así vemos algunas criaturas de Lovecraft, como los Shoggoths, que parecen un cáncer. O sea, parecen... Lovecraft lo define como un pólipo con tentáculos volador y destructivo, ¿no? Entonces vemos que Lovecraft tenía un conocimiento muy impactante sobre muchos temas, pero yo no creo que Lovecraft lo haya investigado como tal, o sea, que él haya descubierto el hilo negro. Más bien yo creo que su abuelo tenía ese material, porque su abuelo de alguna manera tenía, pues era parte de alguna logia o tenía acceso a un conocimiento muy importante de muchas cosas. Entonces, ¿por qué hago la referencia al cáncer? Vámonos a unos comerciales y ahorita les cuento. John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. ¿Por qué hago estas referencias en relación a las criaturas de Lovecraft? Porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que muchas criaturas de Lovecraft están emparentadas a entidades reales que, si bien son microscópicas, pues también pueden ser macroscópicas y que nosotros no las hayamos podido ver nunca. En esto pues les puse de ejemplo el cáncer, aunque también hay unas criaturas Lovecraftianas que dicen que tienen parecido a los virus. En este caso a los virus macrófagos, que son unos virus que tienen como patas, sí, increíbles, ¿no? Y yo creo que Lovecraft sí tenía un conocimiento. Sí, muchas criaturas de Lovecraft me parecen como que pueden ser como reales en otro plano astral o en otro planeta. Sería increíble que fuera como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que nosotros nos creemos aquí en la Tierra los únicos, cuando en otras partes del universo hay grandes civilizaciones, grandes ciudades, muchos planetas, muchos lugares habitados. Yo tengo la sensación de que hay humanos en otros planetas. O sea, no sé, obviamente es algo que no puedo confirmar porque nunca he viajado a un planeta, y si me preguntan cómo lo sé, pues es una corazonada, pero me parece algo muy padre pensar que hay otras civilizaciones en otros planetas y que además se sepan capaces de viajar interplanetariamente, y además tal vez hasta sepan que estamos aquí, ¿no? Pero por algún motivo pues no están con nosotros, además así como muchas otras criaturas alienígenas que pueden ser
los mismos dioses de el panteón Lovecraftiano. Entonces, yo sí creo que Lovecraft tiene muchos tintes como verdaderos, aunque yo no lo puedo comprobar ni te puedo decir, yo vi un Shoggoth, no. No, pero sí, por ejemplo, yo he visto hombres sombra. He visto criaturas de sombra y eso me hace recordar mucho a los perros de Tíndalos, ¿no? Que son criaturas como que se esconden en las paredes, en las esquinas y que pueden viajar a través de esos ángulos a otros, que son como guardianes de los túneles de gusano, ¿no? Los túneles de espacio-tiempo. Yo tengo la impresión de que sí hay cosas reales de la visión de Lovecraft. Tenemos también, por ejemplo, a Giger. Giger lo comentó alguna vez en una entrevista cuando él vivía y le preguntaron si él tenía... Ustedes saben que Giger es quien creó a los Alien. Es el creador del concepto artístico de Alien. Él es como un pintor, pero no trabajaba con pinturas, trabajaba con aerógrafo. O sea, era como un pintor de lata, de esos que pintan las paredes así, pero él pintaba a las figuras de los Alien. Él diseñó a los Aliens, se los encargaron. Antes de diseñar Alien, él ya existía, Giger, o sea, ya era famoso. Conoció a muchos otros famosos contemporáneos a él en los 70s. Y finalmente Giger creó a los Alien, pero él dice tener una influencia muy Lovecraftiana. Y si nosotros vemos a los Alien, pues sí se percibe una entidad Lovecraftiana. Entonces, ¿cuál es la principal característica de Lovecraft? Criaturas extraterrestres o extradimensionales que rompen con la lógica humana. Rompen con la concepción del antropocentrismo. Todo tiene que ser humano, todo es por los humanos y todo es para los humanos. No, son criaturas, muchas de ellas son entidades que ni siquiera pueden percibirse. Son criaturas que suelen ser, por ejemplo, los pulpos. Vemos que Lovecraft siempre maneja tentáculos y bueno, está obsesionado con los tentáculos, estaba obsesionado. Y hace poco hubo una investigación que nos explica que los pulpos son una criatura que vive en este planeta, pero que su ADN es completamente distinto al de cualquier otra criatura. Yo desconozco de genética, no soy un experto, pero lo que sí les puedo decir es que la mayoría de las criaturas tenemos un alto parecido entre nosotros en nuestro ADN. Por ejemplo, los cerdos y los chimpancés tienen un parecido enorme a los humanos. Más del 90% de su ADN es como el nuestro. Entonces solo un 10% o menos los transforma en las criaturas que son, que es un cerdo, un chango, ¿no? Pero si nosotros vemos a los pulpos tienen su ADN completamente distinto al de cualquier otra criatura que pueda existir en este planeta. No tienen un parentesco como lo tienen los cerdos con nosotros, por ejemplo. Entonces me hace pensar, así como nuestra propia especie, pero me hace pensar que los pulpos son extraterrestres. Yo creo que los pulpos, o sea, estoy 100% seguro que los pulpos son extraterrestres. No me preguntes cómo, porque nuevamente no te puedo decir, es que pues conocí a un alien y me dijo, no. Pero me da la sensación que es así, ¿no? Al igual que nosotros, los humanos, también creo que fuimos modificados genéticamente y sembrados en este planeta y en muchos otros planetas. Una historia muy al estilo Anunnaki, ¿no? Que es lo que se sospecha que es una conspiración, una teoría conspirativa que dice que nosotros somos una granja y que fuimos creados por entidades de otros planetas, y eso lo confirman muchas culturas. Miren, es que por ahí la gente no cree, son personas muy escépticas. La sociedad es muy escéptica. Pero bueno, en Perú, incluso en México, en Canadá, en Estados Unidos, con los indios Hopis que viajaron desde Argentina hasta Canadá y se asentaron en Canadá. En las islas de Chile, como la isla de Pascua. Por supuesto, en África, en el místico Egipto, que Egipto pertenece a África. En todos los misterios de Siberia, en China, sobre todo también en Europa, hay muchas culturas que explican que vinieron del espacio, así te lo dicen, vinieron del cielo y descendieron y nos trajeron sabiduría. En serio, los Hopis dicen que de Orión, o de una de las estrellas que se encuentran en las Pléyades, vinieron unas criaturas que ellos les llamaron el pueblo del cielo,
y regidos por una tal mujer araña y que ella les explicó la verdad y el sentido de la existencia y después regresó al espacio, al cielo, en unos escudos voladores. Esta es una tribu ancestral que viajó por toda América, que una parte de ellos se encuentra en el sur de América, otra parte se encuentra en Canadá y en Estados Unidos. Pero ¿cómo pueden ustedes describir eso? O sea, ¿cómo podemos tener ese escepticismo de decir, ay, pues es una coincidencia, es una coincidencia? Claro que no lo es. Por supuesto que no lo es, porque esto mismo se repite en África y esto mismo se repite en Egipto, donde supuestamente dos emperadores egipcios también formaban parte de este linaje celestial y que al final los mataron porque pues la gente como que hizo una guerra contra ellos. Bueno, es una historia muy compleja que podemos encontrar en libros apócrifos y que podemos encontrar en libros de Zacarías Sitchin, porque él tradujo las tablillas de Sumeria y de Mesopotamia, y él dice que eso es lo que narra la historia en la antigüedad. Cómo bajaron Enki y Enlil y su hermana y otros seres celestiales para poner un orden en la tierra y crear a los humanos. Entonces, todo esto, todo lo que se ha investigado, toda esta situación que parece muy, muy conspirativa y todas estas teorías están emparentadas a las criaturas de Lovecraft porque tiene que ver con ellas. Los dioses reptiles como Dagon o Dagon, como le quieran llamar, que también está emparentado a los reptilianos, ¿no? Se cree que los Anunnaki fueron reptilianos, que fueron quienes vinieron a este planeta, por algún motivo ya no están aquí. Me parece muy obvio, o sea, si nosotros pudimos evolucionar de los mamíferos, ¿por qué no otros planetas u otros mundos pudieron haber evolucionado de los reptiles, no? Incluso hay gente que cree que hay una raza felina extraterrestre, algo así como los Thundercats. Pero sí es real, o sea, hay gente que cree en ellos. Entonces, todo esto está emparentado a Lovecraft. Todo esto, hasta las ciudades antárticas que se encuentran en la historia en la locura, en las montañas de la locura, donde vemos unos pingüinos gigantes y unas entidades que vivieron en el planeta mucho tiempo atrás, donde también nos narran que incluso la Tierra tuvo otra luna que se llamó Tiamat y que al estrellarse con nuestra luna pues solo se quedó nuestra luna. Esto podría parecer obvio porque nuestro satélite es uno de los satélites más grandes conocidos dentro del sistema solar y dentro de los exoplanetas. Hasta hace algunos, fíjense, hasta Lovecraft nos hablaba de otros planetas fuera de nuestro sistema solar cuando él no tenía esa seguridad. Y hace poco menos de 10 años, gracias al telescopio Hubble y hay otros telescopios por ahí que descubrieron exoplanetas, planetas que orbitan y que giran dentro de otro sistema de estrella, que no es el Sol, que es otra estrella, y que además se encuentran en zonas habitables. Y cada vez hay miles y miles de exoplanetas descubiertos y miles de exoplanetas que pueden ser habitados. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio.
Así de este tamaño y de esta cuestión está emparentado todo a Lovecraft. Por eso yo no creo que sea una cuestión de ingenio. Por tal motivo no creo que Lovecraft se lo haya inventado. Yo creo que Lovecraft tuvo acceso a libros muy denegados, libros muy místicos de la logia de su abuelo, y que de ahí sacó muchísima información. Y que es real, porque pues para eso existen esas cosas desde las logias y de los Rosacruces y de todos esos, porque ellos tienen años y años en investigación. Andan buscando el Santo Grial, andan buscando no sé qué, andan buscando la ciudad, las ciudades sagradas. Muchos de ellos llegaron antes que los conquistadores a ciertos lugares. O sea, la historia de esas logias es muy antigua. Nosotros desconocemos la verdad, pero yo sí creo que existen aún y que son poseedoras de mucho conocimiento y muchos libros que son vedados para el conocimiento en general. Al final libros místicos, porque pues cómo los vas a comprobar, ¿no? Pero sí, también recuerden todo lo que se ha destruido en el mundo. Dentro del panteón de Lovecraft se destruyó la biblioteca de Nacotuz. Y además, dentro de nuestro mundo, ¿cuántas bibliotecas, cuánta información nos ha quemado? Tan solo para escribir mi libro de terror que se llama Rosario Blanco, que tú puedes encontrar en este canal y que te va a fascinar porque yo puse mi alma en esa historia. Entonces, de verdad, me parece muy terrorífica, Se lo recomiendo como paréntesis cultural, Rosario Blanco, de Jonathan F. Aceves. Búscalo en este canal. Pero para investigar sobre criaturas que salen en mi libro, pues tuve que investigar sobre la historia de ciertas regiones de México. Y me topé con pared cuando leyendo y revisando la información, me di cuenta que gran parte de códices que existieron de los nahuas fueron quemados en algunas iglesias de Puebla por los sacerdotes que no permitieron que ese conocimiento siguiera vivo. O sea, lo destruyeron porque era un conocimiento muy importante que hablaba sobre la existencia de gigantes, de una raza de gigantes que previo a los asentamientos de Homo sapiens aquí en Mesoamérica existieron aquí, ellos. Eso se cree, y la mayoría de esa información fue destruida tan solo en México. Vemos también en el desierto de Atacama que encontraron una criatura que también, o sea, esto es una situación que no podemos dejar en duda. Encontraron una criatura de menos de 15 centímetros que, de acuerdo al ADN, tiene ADN humano. Y además tenía ya más de 12 años de vida cuando murió. Estaba momificado, completamente bien formado, solo con la cabeza puntiaguda como de huevo. Y dicen, seguramente fue una cuestión genética que lo mantuvo de ese tamaño. A ver, 15 centímetros de estatura, humanoide, completamente humano, solo la cabeza jalada hacia atrás, así como un huevo. Obvio, es un duende, ¿no? O sea, ya existe una momia de un duende que fue encontrada en una iglesia destruida en el desierto de Atacama. Una zona donde la gente ya no va. Tú no sabes ni por qué la destruyeron. A lo mejor la destruyeron porque la gente que vivía ahí tenía el conocimiento de esas criaturas. Imagínense. Y en Lovecraft también muchas historias nos hablan de estas entidades, ¿no? No tanto de duendes, sino de criaturas que viven en el mar, de criaturas reptiloides, y además son reales. Es a lo que voy nuevamente a esta reflexión. Mucho de lo que dice Lovecraft a mí me parece real, y muchas cosas de las que dice Lovecraft yo ya he encontrado pues como su existencia, ¿no? O sea, como la confirmación de que no lo sacó de su mente, lo sacó de otro lado. No, o sea, no es algo que se le pueda ocurrir a Lovecraft porque existe. Entonces tampoco creo que sea algo que haya vivido Lovecraft, porque la personalidad de Lovecraft era muy inglesa. O sea, él era muy modosito. Él le molestaba todo y era como muy alzado. Entonces sí, para mí es muy increíble pensar que todas estas criaturas tienen una razón de ser. De algún lugar, Lovecraft yo creo que no hubiera sido capaz
porque además pues vivía en una ciudad, no se veía que él anduviera investigando, que él anduviera viajando, ni siquiera se veía que él fuera una persona capaz de hacer un viaje de ese tipo. O sea, Lovecraft, por ejemplo, no me lo imagino que pudiera viajar a la Antártida, ¿no? O sea, Lovecraft era muy delicado de salud, muy modosito, siempre hablaba mal de la gente de color, hablaba mal de los lugares sucios, los definía como con mucha repulsión. Entonces él era muy limpiecito, ¿no? Y todo eso así como que le daba grima. Además de que él fue criado por sus tías y por su madre, que pues imagínense a alguien que es criado por su madre y sus tías y por un abuelo que bueno, que era quien le prestaba los libros. Pues yo creo que sí, de plano Lovecraft tenía una actitud así como ¡ush! ¡Ush! Entonces, por un lado sí admiro y sí creo que Lovecraft fue un parteaguas, pero nuevamente lo digo, actualmente aún siguen siendo vedados los conocimientos y la información y las criaturas de Lovecraft. O sea, ¿cómo es posible que, siendo de un tiempo más atrás, Bram Stoker creó Drácula y tiene más éxito que Cthulhu? O sea, el mundo conoce más a Drácula que Cthulhu. Entonces a mí me dicen, es que Lovecraft fue un parteaguas. Pues a mí me parece más parteaguas la existencia de Drácula, por ejemplo. Me parece más parteaguas los que escribieron novelas de fantasmas góticos, ¿no? Como Henry James con Una vuelta de tuerca. Entonces creo que Lovecraft no lo podemos ver como claramente porque su proceder y su información no sabemos de dónde salió. Es parte de su genialidad, pero te lo reitero, yo no creo que lo haya inventado todo, ¿no? De algún lugar salió. Además, nuevamente lo digo, en defensa de los que no lo defienden, que todos lo aman, ¿no? Pero Lovecraft no escribía bien. O sea, yo he leído algunos ensayos de algunos críticos de arte, críticos literatos, y pues la escritura de Lovecraft no es especialmente maravillosa. De verdad, o sea, para nosotros podría serlo porque sus historias nos gustan, pero no, o sea, tú lees algunos novelistas que a lo mejor no son de terror, pero que tienen una manera tan hermosa de escribir, como por ejemplo Virginia Woolf. O sea, si Virginia Woolf hubiera escrito una historia de terror, o por ejemplo Shelley, que fue la que escribió la de Frankenstein, que también fue mucho antes de Lovecraft, y bueno, que también a mí me parece un mayor parteaguas Frankenstein que Cthulhu. O sea, la sociedad conoce más a Frankenstein que al dios Dagón. Entonces no me pueden decir que Lovecraft es el parteaguas de esto, porque escritores de mayor antigüedad que él o hasta contemporáneos escribieron unas obras increíbles, que el moderno Prometheus, Frankenstein, y hasta actualmente son muy famosas. Y si ustedes leen, Frankenstein está escrito de una forma hermosa. Entonces, si tú eres una persona que has leído poco y que crees que Lovecraft es el dios, cuando leas Frankenstein, no tanto Drácula, porque Drácula está escrito de una forma como en cartas, son como varias cartas, entonces no tiene una secuencia como tal de novela, pero Frankenstein sí, y es hermoso, es una novela muy bonita. A mí la criatura de Frankenstein no es totalmente de mi agrado, pero la historia es fantástica. Y después de leer cosas así de terror, porque eso es terror, pues no puedes decir que Lovecraft pues, fue el rey, ¿no? Pues no. Incluso Poe tenía una forma más bonita de escribir, ¿no? Y Algernon Blackwood, y entre muchos otros escritores de esa época. Entonces hay que hablar claro desde ese punto. Nos gusta Lovecraft, pero no se compara con ellos. Y la parte de su genialidad son sus criaturas, y que por otro lado pues no creo que hayan sido su creación completamente, ¿no? Porque también ya vienen desde antes, desde más antiguo, esta situación de la percepción de las criaturas alienígenas. Pero sí no lo trajo, él lo escribió, él hizo un compendio, él lo formuló, él le dio vida. Entonces sí tiene un gran mérito. Y yo no digo que no, a mí me encanta y me fascina todo lo que hace Lovecraft y me parece un misterio muchas cosas que tienen que ver con él. Pero ahora vamos con Stephen King, pero después de estos comerciales, y continuamos. John Silence Radio. El mar
de un vasto e interminable gris. Lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá, donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio. Pues sí, ahora, ¿qué tiene que ver Stephen King? Miren, a mí me dicen, bueno, es que Stephen King ya estaba en un mundo donde ya existía el cine. Bueno, cuando estaba Lovecraft también ya existía el cine, ¿eh? Y también ya existía el cine de terror, aunque no tenía la misma, el mismo potencial que tiene ahora. Pero vamos a hablar claro, ¿eh? O sea, Carrie, la cinta de Carrie, en nuestra modernidad sí fue un parteaguas. No existía algo como Carrie antes. Y una vez que surgió Carrie, se dejó caer la gigantesca ola de películas terroríficas impactantes que fueron adaptadas de las novelas de King. Entonces, para quien me diga que King cayó en blandito porque ya existía un cine y que además el cine ya era de terror, sí, ya existían películas de terror. Teníamos a Bela Lugosi con Drácula y cosas más recientes o más antiguas. Sí, por ejemplo, también tenemos historias que fueron llevadas al cine, como Daphne du Maurier, que escribió Los pájaros, que es una historia increíble que no es una novela de Alfred Hitchcock ni una historia de Alfred Hitchcock. Él fue quien la adaptó al cine, pero es de Daphne du Maurier. Todo eso ya existía antes de Carrie. Sí, había un colchoncito de historias de terror. Había una película que el ataque del reino de las arañas y el ataque de las avispas y de las abejas. Y sí existían cosas así, sí existían, pero no algo como Carrie. No algo de telequinesis y telepatía y de poderes con la fuerza que tuvo Carrie para todo el mundo. Tanto como su primera novela de King, que además fue inmediatamente llevada, obviamente pasando por un tortuoso camino en el que King era alcohólico. King la tiró a la basura varias veces, King la desechó, pero Tabitha, su esposa, finalmente logró colocar el libro, logró venderlo a una editorial y bueno, subió como espuma y luego la adaptaron al cine. Y Carrie está muy mal escrito. No sé si has leído Carrie, es un libro muy delgado y está muy mal escrito. Y otra característica que tiene King y que está relacionada a Lovecraft es precisamente que está mal escrito como Lovecraft. O sea, los dos como que no escriben bien. Pero son muy descriptivos y eso nos gusta mucho. La mayoría de las historias de King sí podemos decir que están basadas en Lovecraft, pero no directamente en Lovecraft, sino en la cultura pop de los 70s y de los 60s, incluso de los 50s, que tienen que ver con el desarrollo, la madurez, la infancia de King. Entonces King nos dice que él había ido al cine y que salía del cine impactado por las películas del espacio, por las películas de los monstruos. Por eso él dice que vio una película de un ojo
de un ojo gigante, y que este mismo ojo sale en la novela de It, ¿no? Pero que a él ese ojo le impactó mucho cuando fue a ver la película en blanco y negro al cine de un poblado de Estados Unidos por allá de los años 50, 60. Entonces, sí, hay está basado en Lovecraft indirectamente porque esas películas fueron basadas en criaturas de Lovecraft. Entonces, la sombra de Lovecraft abarca mucho, y la sombra de Lovecraft abarca casi todo el trabajo de King. Sí, con la diferencia de que King relacionó más psicológicamente a sus criaturas que lo que hizo Lovecraft con las suyas, porque para Lovecraft eran completamente incomprensibles porque no tenían un rasgo humano. No tenían por qué tener un rasgo humano porque eran criaturas de otro mundo. Entonces a mí me encantaba que Lovecraft no fuera antropocentrista y que no manejara estas criaturas como con ideas humanas o como con ética, ¿no? Pero la mayoría de las criaturas de King tienen una complejidad muy profunda porque sí, efectivamente se basan mucho en la relación que tienen con las personas, y además tienen una como simbiosis con la gente. La mayoría de las criaturas de King se aprovechan de las debilidades mentales de los personajes, cosa que no ocurre con Lovecraft. Con Lovecraft nada más ven a los monstruos y ya ellos se vuelven locos porque no los soportan, y te narran a veces de qué manera huyeron de ellos, de qué manera los encontraron, cómo fueron a una tumba y lo vieron, cómo fueron a las pirámides y encontraron algo, cómo fueron a una ciudad ancestral en la Antártida y los vieron y ya. Pero no, o sea, la mayoría de las criaturas de King se desarrollan psicosocialmente con los personajes. Esto los hace especialmente talentosos, muy al estilo Nyarlathotep, que es una criatura de Lovecraft, el rey amarillo también. Ellos se desarrollan con una comunicación muy profunda con la gente, entonces conocen más a las personas y se aprovechan de las debilidades de las personas y hasta de los poblados y hasta de los tiempos y de las costumbres y de las modas y de las corrientes ideológicas. Vemos muchas entidades en las novelas de King que ejercen un racismo, ¿no? Porque King vivió eso en su infancia. No obstante, Lovecraft sí hace un racismo en sus novelas que él mismo lo produce, lo provoca. O sea, él era así, pero King no. King nos narra el horror de eso, ¿no? Entonces creo que lo comprendemos más porque es un poco más moderno, pero además porque él tiene la cualidad de desarrollar más sus criaturas y emparentarlas más a nuestra sociedad. Y eso lo hace como muy especial. Él sí me parece un parteaguas, porque por ejemplo, si bien existía John Wayne Gacy, que es el payaso Pogo, John Wayne Gacy se disfrazaba de payaso y se hacía llamar Pogo y era un asesino serial y mató a muchos jóvenes, y King dice que se basó en él para crear a Pennywise. Realmente Pennywise es algo muy diferente a Pogo, ni se parecen. Y además no actúan de la misma forma, ¿no? Pennywise es algo más como una entidad tipo Nyarlathotep, o sea, multidimensional, que se alimenta del miedo de los niños. Eso me parece algo muy perturbador y muy cruel, ¿no? Y por eso me parece que las criaturas de King son más incisivas, son más perversas, son más crueles, y las comprendemos más porque están diseñadas para convivir más con nosotros, porque ellas se alimentan y abusan y viven. Es como los vampiros. No es lo mismo que tú hables de un Nosferatu salvaje que vive en las montañas de Europa y que es un salvaje y es un loco y si te lo encuentras te mata, a un vampiro moderno, háblese moderno desde Drácula o más atrás, y moderno porque se mimetiza y comprende las reglas sociales y entonces se conjuga con una sociedad. Eso hace King, eso no hace Lovecraft. Y es una gran diferencia, porque además todo eso lo hace King, pero bajo la sombra de Lovecraft. O sea, Lovecraft fue muy importante, pero sigo pensando que de una forma indirecta, porque yo no le puedo dar crédito que él haya inventado todo lo que creó, porque yo creo que eso es un conocimiento más antiguo, místico, que no lo buscó él, que él lo encontró en libros, pero que él no lo vivió como seguramente su abuelo sí. Y creo que también hay una relación extraterrestre ahí, o sea, algo que tiene que ver con esas criaturas, un mayor acercamiento, pero nuevamente se los digo que no vivió Lovecraft. O sea que Lovecraft por ahí lo leyó, por ahí se lo explicaron, por ahí lo entendió, pero la cualidad de la mente de Lovecraft, el personaje Lovecraft, no hubiera sido capaz de soportar algo así. No, o sea, Lovecraft era un señorito, así de, no. Y King no, o sea, King
es diferente, su propia personalidad, es salvaje. King es una persona dura, ¿no? Me gusta porque es una persona justa, pareciese que no es una mala persona, pero pues sí vivió en una sociedad en Estados Unidos en los años 60 donde pasaron mil cosas interesantes que se ven reflejadas en sus novelas. Y por tal motivo quería hacer esta situación de descripción, ¿no? Antes en las revistas, por ahí me decían, las revistas pulp le estás quitando importancia. Sí lo hice porque hasta apenas me va cayendo el 20 que la comunicación escrita por medio de cómics, libros, revistas era muy importante en los tiempos de Lovecraft, ¿no? O sea, era como lo máximo, comprar cómics, comprar revistas. John Silence Radio. John Silence Radio presenta The Howard Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura. Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio. Sin embargo, no nos dejemos engañar tampoco, porque Lovecraft tenía un círculo Lovecraftiano, pero no quiere decir que estaba fincado alrededor de él. O sea, había muchos que contribuían a sus escritos, pero que también escribían, y en ese momento no reconocían a Lovecraft como su líder, ¿no? O sea, se le llamó Lovecraftiano porque para nosotros tuvo mayor peso el trabajo de Lovecraft entre todos ellos, y condensa el trabajo de otros escritores muy parecidos a él, ¿no? Como Bernard Long. Pero finalmente, en ese momento Lovecraft no era como el centro de atención del círculo Lovecraftiano. O sea, ese concepto se lo pusimos nosotros. Ellos simplemente eran un círculo de escritores que se apoyaban, escribían en conjunto y se pasaban ideas de sus historias. No queda como muy claro quién es mejor. Creo que ese es el punto, llegar a un punto en el de que no hay uno mejor porque son circunstancias distintas, pero sí estudiar un poquito con profundidad la complejidad de sus personajes. Si quieren que sigamos hablando más de estos temas, avísenme en los comentarios, díganme sus dudas, díganme lo que ustedes creen que está mal para que lo retomemos y sigamos platicándolo. Yo soy John Silence, me dio mucho gusto estar con ustedes. Me pareció muy interesante este programa. Creo que da para más, unas 2 horas más, pero quiero esperar la reacción de ustedes para saber hacia qué punto vamos a seguir platicando. Muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo, recuerden, cuídense. Por ahí algunas personas dijeron que ya no están suscritos a mi canal porque promuevo el uso del cubrebocas. Me da gusto que gente ignorante no esté escuchando mi canal. Claro que tenemos que usar un cubrebocas para protegernos a nosotros y proteger a los demás de esta situación que está viviendo el mundo. Entonces seamos responsables. Me parece de personas de 3 neuronas que digan, es que nos quieren controlar, nos quieren poner un trapo en la cara. Esto es una cuestión imperialista. A ver, chicos, a nada le sirve a nadie que traigas un trapo en la cara. O sea, a lo que sí te sirve, o sea, me refiero a una cuestión política, ¿no? Lo que sí te sirve es algo real. Te sirve un cubrebocas para protegerte y está comprobado científicamente, colocado adecuadamente y del material adecuado, te sirve contra esta infección, te ayuda a prevenir el contagio, ¿no? Entonces, lavado de manos, si no puedes hacerlo, trae tu gel antibacterial, usa cubrebocas, no te estés agarrando la cara, si puedes usa careta, evita salir lo más posible y si sales con limpieza total, evitar lugares aglomerados y todo lo que te dicen en todos lados, y yo lo apoyo y yo lo promuevo. Y si tú crees que te están manipulando y eso, ay, ¿cómo te explico?
Se lo voy a definir en 2 sílabas. Cucú, cucú. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí. Esto es John Silent Radio. Cambio fuera. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.